Trina vivía al final de la calle Los Sauces, donde el asfalto cedía el paso a la maleza densa y húmeda del bosque. La casa era demasiado grande para una sola persona, pero ella se había acostumbrado al crujido del suelo de madera y al zumbido constante del refrigerador viejo. Llevaba meses sumida en una rutina gris, de esas que borran las semanas sin dejar recuerdos. Hasta esa madrugada de octubre. A las 3:14 de la mañana, un sonido sordo la despertó. No fue el típico golpe seco de una rama contra la ventana, sino un impacto blando, un chof pesado y húmedo que resonó directamente en el piso de la cocina. Trina se incorporó, sintiendo el aire inusualmente frío. Sus pasos descalzos no hicieron ruido mientras avanzaba por el pasillo. Al encender la luz fluorescente de la cocina, parpadeó un par de veces, convencida de que seguía atrapada en una pesadilla. En medio del linóleo desgastado, justo entre la mesa y el fregadero, reposaba un objeto enorme. Era un huevo, pero no se parecía a nada orgánico que hubiese visto antes. Tenía el tamaño de un tanque de gas de camping, de un color gris pálido, casi translúcido bajo la luz parpadeante. Su superficie no era lisa ni calcárea. Parecía una amalgama de cartílago endurecido y cera, cubierta por una red fina de venas de un tono violáceo que, para horror de Trina, se contraían rítmicamente. El objeto respiraba. Un olor penetrante inundaba la habitación. Una mezcla asfixiante de tierra mojada tras la tormenta, hierro oxidado y algo vagamente dulce, parecido a la fruta en descomposición. El primer impulso de Trina fue el pánico. Sintió una náusea violenta y retrocedió hasta chocar con el marco de la puerta. ¿Cómo había entrado eso allí? Las ventanas estaban cerradas, la puerta principal tenía el cerrojo puesto. El huevo simplemente había aparecido. Corrió al armario del pasillo y regresó armada con una escoba pesada. Con las manos temblorosas, usó el mango para empujar la base del huevo, con la intención de rodarlo hacia el jardín trasero y deshacerse de él. En el momento en que la madera tocó la superficie grisácea, una vibración corrió por el palo de la escoba directo a sus manos. El huevo se sacudió levemente y desde su interior brotó un sonido. Toc, toc, toc. 3 golpes blandos, espaciados, como si unos dedos diminutos y húmedos estuvieran tanteando las paredes de su prisión. Trina soltó la escoba. El miedo, en lugar de intensificarse, experimentó una extraña mutación. El eco de aquellos 3 golpes resonó en su pecho, activando un resorte biológico latente y oscuro. Miró el objeto y ya no vio una amenaza extraterrestre o demoníaca. Vio desamparo. Los primeros 3 días fueron una lucha entre la lógica y la obsesión. Trina llamó al trabajo alegando una migraña severa. No podía dejar la casa, no podía dejar la cocina. Pasaba las horas sentada en una silla de madera, a 1 metro del huevo, observando el recorrido de las venas moradas. Descubrió que el ritmo de las pulsaciones del objeto se sincronizaba con los latidos de su propio corazón cuando ella se sentaba cerca. Al 4.º día, la repulsión inicial desapareció por completo, sustituida por un fervor maternal neurótico. El piso de la cocina estaba frío, y a Trina le preocupaba que la criatura del interior pudiera enfermar. Arrastró mantas gruesas desde su habitación y envolvió la base del huevo con cuidado, asegurándose de no cubrir la parte superior para poder observarlo. «¿Estás seguro aquí?», susurró una tarde, pegando la mejilla a la superficie cartilaginosa. La textura ya no le parecía desagradable. Era tibia, casi febril, y despedía un calor reconfortante que parecía irradiar por toda la habitación. Para el final de la primera semana, Trina había apagado su teléfono celular. La comida en la alacena comenzó a escasear, pero a ella no le importaba. Apenas probaba bocado. Su tiempo se dividía en ciclos estrictos. Cada 3 horas humedecía un paño con agua tibia y limpiaba con delicadeza la superficie del huevo para quitarle el polvo, hablándole en voz baja, cantándole viejas canciones de cuna que su madre le cantaba de niña. Su aspecto físico empezó a deteriorarse rápidamente. Tenía ojeras profundas y violáceas, idénticas al color de las venas del huevo. Su piel se volvió pálida y pastosa, y sus uñas estaban desgastadas de tanto acariciar el cascarón.
Vecinos de la calle declararon semanas después que las luces de la cocina de Trina nunca se apagaban, y que a través de la ventana se la veía caminar de un lado a otro, balanceándose como si arrullara a un bebé invisible. En su mente, el aislamiento era un acto de protección indispensable. Sentía que el mundo exterior, con su ruido y su suciedad, contaminaría la pureza de lo que estaba por nacer. El huevo ya no era un intruso. Era su hijo, el propósito que había estado esperando toda su vida. Por las noches, Trina no dormía en su cama. Se recostaba en el suelo de la cocina, abrazando la base del objeto, arrullada por el sonido sordo y rítmico que emanaba de su interior. Un chapoteo constante, el movimiento de algo vivo que crecía flotando en líquido amniótico denso. Al 10º día, el huevo experimentó un cambio drástico. El color gris pálido se oscureció hasta convertirse en un tono negro azulado, similar a la piel de un delfín muerto. Las venas de la superficie ya no eran delgadas. Se habían engrosado tanto que sobresalían como cables gruesos, palpitando con una fuerza tal que hacían vibrar los platos dentro de las alacenas. Trina se arrodilló frente a él, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa desencajada en el rostro. Sabía que el momento estaba cerca. El olor en la cocina había cambiado. Ya no era tierra mojada, sino un aroma dulce, denso y narcótico, parecido al almíbar mezclado con cloro. El aire era tan espeso que costaba respirar, pero Trina inhalaba con avidez, sintiendo que ese gas la llenaba de una energía artificial. «Mami está aquí, mi amor. Ya casi es hora», repetía una y otra vez, barriendo con los dedos las gotas de un sudor pegajoso que el huevo comenzaba a secretar. De pronto, a las 4 de la mañana, las pulsaciones se detuvieron. La cocina quedó sumida en un silencio sepulcral, interrumpido solo por la respiración agitada de Trina. El huevo pareció encogerse unos centímetros, acumulando una presión interna insoportable. No hubo el crujido seco y limpio de un huevo de ave. En su lugar, se escuchó un desgarro húmedo, el sonido de cuero viejo rompiéndose bajo una tensión extrema. Una línea vertical se abrió en la parte superior del cascarón, liberando una bocanada de vapor caliente y grisáceo que obligó a Trina a toser. De la grieta comenzó a manar un fluido espeso, translúcido y brillante, que se extendió rápidamente por el linóleo, empapando las mantas y las faldas del vestido de Trina. Ella no se movió. Permaneció de rodillas, con las manos entrelazadas en posición de rezo, contemplando cómo el cascarón se abría en 4 jirones flácidos, revelando el contenido de su interior. La criatura no tenía una forma definida a primera vista. Era una masa húmeda y grisácea, del tamaño de un perro mediano, cubierta por una fina capa de mucosidad brillante. No poseía huesos, o al menos no una estructura rígida. Se movía mediante sutiles contracciones musculares, como una babosa gigante o un órgano interno expuesto. De los costados de su cuerpo brotaban decenas de apéndices delgados y articulados, similares a las patas de un insecto pero terminados en puntas blandas y succionadoras. En lo que parecía ser la parte frontal de su anatomía, no había ojos ni nariz. Solo una hendidura circular que se abría y cerraba espasmódicamente. Alrededor de esa boca se disponían 3 hileras concentradas de dientes diminutos, afilados y transparentes como agujas de vidrio. La cosa se agitó sobre el fluido del suelo. Al sentir el contacto del aire frío, emitió un sonido. No fue un rugido ni un siseo de reptil. Fue un llanto. Un chillido agudo, quebrado y sofocado, idéntico al clamor de un recién nacido humano buscando el pecho de su madre. El llanto de la criatura perforó los oídos de Trina, pero en su cerebro distorsionado sonó como la melodía más hermosa del universo. El instinto de protección borró cualquier rastro de juicio racional que le quedara. Su hijo tenía frío. Su hijo tenía hambre. Ya pasó, mi vida. Ya estás con mami, sollozó Trina, con lágrimas de pura devoción corriendo por sus mejillas mugrientas. Avanzó a gatas sobre el líquido pegajoso, ignorando el frío y el olor nauseabundo que ahora se pegaba a su ropa. Extendió los brazos hacia la masa grisácea. La criatura, al percibir el calor corporal, interrumpió su llanto. Su boca circular comenzó a abrirse y cerrarse con mayor velocidad, secretando una saliva ácida que humeaba levemente al caer sobre el linóleo.
Con lentitud, la cosa extendió varios de sus apéndices delgados. Las puntas afiladas tocaron el antebrazo desnudo de Trina. La piel se perforó de inmediato con un leve chasquido, y de las pequeñas heridas comenzaron a brotar hilos de sangre roja y brillante. Trina experimentó un espasmo, pero el dolor desapareció en una fracción de segundo, sustituido por una oleada de frío anestésico que recorrió sus venas. Las patas de la criatura inyectaban una sustancia que adormecía el sistema nervioso, sumiendo a la víctima en un estado de éxtasis absoluto. La criatura se arrastró, impulsada por sus múltiples patas, subiendo por el regazo de Trina. El peso de la masa húmeda y fría contra su pecho la hizo soltar un gemido de satisfacción. El ser acomodó su boca circular directamente sobre el hombro de la mujer. Las hileras de dientes de vidrio se hundieron en la carne blanda. Se escuchó un crujido sordo cuando los dientes perforaron las capas de piel y músculo, seguidos por un sonido de succión rítmico y pesado. La criatura comenzó a alimentarse. Trina no intentó apartarla. Al contrario, rodeó la masa gris con sus brazos, acurrucándola contra su pecho, acariciando la piel húmeda y palpitante con la misma ternura con la que una madre sostiene a su hijo tras un largo parto. Sentía cómo su propia fuerza vital era drenada segundo a segundo. Veía cómo el color rojo de su sangre tenía el cuerpo translúcido de la criatura, dándole un tono rosado y saludable. «Come, mi amor, crece fuerte», susurró Trina con voz débil, mientras su vista comenzaba a nublarse por la pérdida de sangre. Una sonrisa de absoluta paz se dibujó en sus labios resecos. Aceptó el proceso no como un sacrificio, sino como la culminación lógica de su maternidad. Su cuerpo era el nido, y ahora era el alimento. 2 semanas después, el casero de la propiedad acudió acompañado de la policía tras las denuncias de los vecinos por el olor insoportable que emanaba de la casa. Tuvieron que derribar la puerta de la cocina. En el interior no encontraron rastros de Trina, al menos no de una forma reconocible. Solo hallaron un linóleo cubierto de costras oscuras, ropa rota empapada en fluidos secos y una estructura ósea perfectamente limpia y desarticulada en medio de la habitación. La ventana de la cocina que daba al bosque estaba abierta de par en par, y en el marco de madera se apreciaban las marcas húmedas y arrastradas de múltiples extremidades delgadas que se habían internado en la oscuridad de los árboles.